7:43 de la mañana. La gente pregunta si voy a subir la entrevista con Roberto Canessa. Claro que sí, estará en Mundo UR y también en minutos a través de mi cuenta en Instagram, @ShirleyBarnaghi, @Circuito, donde usted puede participar también en el programa. Ahí, de hecho, hemos hecho una pregunta en Twitter, si vio la película, qué lecciones le dejó La Sociedad de la Nieve, Netflix, ya disponible. No es ficción, es la historia de Roberto Canessa y de tantos otros que sobrevivieron, 16 de ellos, a esa tragedia o milagro. Y yo le preguntaba a Roberto cómo lo describe él y dice la odisea de la cordillera de los Andes, la historia de su vida y la vida de los otros muchachos que sobrevivieron, ¿no? Los que sobrevivieron para contarlo y los que no, lo que se vivió allí cuando el avión en el que pretendían llegar a Santiago de Chile se estrelló en los Andes. Tuvieron que soportar el 13 de octubre del 72, desde allí 72 días hasta que el mundo supiera que habían sobrevivido. Bueno, a esta hora vamos a hablar de la economía en Venezuela a propósito de este primer programa del año 2024. Le he querido preguntar a distintos economistas del país cómo visualizan la economía para Venezuela este año 2024. Y esto fue lo que me contestaron. Voy con Luis Vicente, primero no, vamos con Luis Oliveros. Luis Oliveros, decano en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Metropolitana, nos ha dicho o nos ha respondido a la siguiente pregunta: ¿cómo visualiza la economía de Venezuela y del mundo para este 2024? Esto fue lo que me dijo. Hola Shirley, feliz 2024. Empecemos por la economía mundial. Sin lugar a dudas, hay al menos 4 factores con los cuales mirar para este año, para este nuevo año. Los dos primeros son los dos conflictos bélicos que tenemos actualmente, que están ocurriendo actualmente. En primer lugar, la invasión de Rusia a Ucrania y luego el conflicto en la Franja de Gaza. Eso sin lugar a dudas tiene que tener la atención de todos, porque puede haber, sobre todo en el tema del conflicto en Gaza, puede escalar hacia otros países, Irán o algunos países árabes, y eso puede desencadenar inconvenientes, por ejemplo, en los mercados energéticos. Luego está la situación económica en China, que siempre es motivo de ponerle el ojo, de prestarle atención. Y por último, la campaña electoral de los Estados Unidos. No estoy diciendo que estos 4 sean los únicos, pero para mí son de los más importantes que vamos a estar observando en este año 2024. En el caso de Venezuela, yo soy un poco optimista. Creo que las perspectivas económicas para en este nuevo año son positivas. El tema de la flexibilización de las sanciones, sin lugar a dudas, es una buena noticia para la economía, y por lo tanto las perspectivas en este año 2024 nos hacen pensar que esta economía va a crecer, que posiblemente los niveles de inflación van a ser menores a los que tuvimos el año pasado. Y el principal consejo que le podemos dar a las empresas y también a las personas es aprovechar esta oportunidad, aprovechar esta ventana de oportunidades que vamos a tener para el año 2024 con estas nuevas estas perspectivas económicas positivas. Bueno, es la perspectiva de Luis Oliveros. Vamos con la perspectiva para este 2024 de Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Hola Shirley. Mira, con respecto al año 2024, yo te diría que la palabra clave es incertidumbre. No hay forma de hacer una proyección lineal del año, porque hay una variable, hay muchas, pero hay una variable principal que es fundamentalmente la flexibilización de las sanciones petroleras, que marca dos economías que pueden ser completamente distintas. Son dos países muy diferentes y se mantiene las licencias generales petroleras y gasíferas que si se regresan en términos de la conflictividad política. Entonces, las proyecciones tienes que hacerle en escenario, ¿no? Quizás arrancando por el escenario actual, si las sanciones se mantienen flexibilizadas y las licencias permiten que Venezuela mantenga su incursión en el mercado petrolero y gasífero internacional, nosotros podemos tener un año de crecimiento, bueno, por primera vez de 2 dígitos en muchísimo tiempo. Claro, quizás no va a ser un crecimiento muy superior a 10
a 12% de Producto Interno Bruto, que sigue siendo un crecimiento importante, pero muy lejos de lo que Venezuela fue en el pasado, pero un crecimiento que, aun cuando no es mayor, porque hay problemas con los encadenamientos productivos, con la infraestructura, que no se van a resolver en el corto plazo, lo que sí es verdad es que el futuro pintaría muchísimo mejor. Es decir, hay posibilidad de ver una Venezuela creciendo en el futuro. Ahora, si el escenario político se complica, se radicaliza el proceso y Estados Unidos decide al revés ir atrás con sus decisiones en materia de flexibilización, entonces es una economía que va a estar muy restringida. De todas maneras, como es un año electoral significa gasto, el gobierno tiene algo de recursos, ya ha generado cierto nivel de flujo, por lo tanto va a haber un crecimiento, pero mucho más moderado, de 3-4%, pero lo malo es que si lo ves hacia el futuro, entonces está viendo un país que ya realmente le va a costar muchísimo volver a tener procesos positivos. Vuelve a ser una expectativa muy negativa sin o con sanciones en Venezuela. La perspectiva de Luis Vicente León, presidente de Data Análisis para la Economía de este año en Venezuela. ¿Qué dice Asdrúbal Oliveros, socio director de Econalítica? Ahí lo tenemos. En 2024, la economía venezolana sigue enfrentando desafíos significativos. El país todavía lucha con una alta inflación si la comparamos con el contexto global y una producción de petróleo limitada que deja por fuera un gran potencial. Sin embargo, hay indicios de recuperación de cara a este año 2024. Dos factores van a ser relevantes. Por un lado, que es año electoral y siempre pues hay una ejecución de gasto importante que tiene impacto en consumo. Y por otro lado, la relajación de sanciones en el marco del Acuerdo de Barbados, que también puede provocar un aumento importante de los ingresos en divisas. Estos factores de mantenerse, pues pueden provocar que la economía este año tenga un crecimiento, lo cual es importante dado que el año 2023, según nuestros cálculos, la economía se mantuvo estancada con una caída también en el consumo, ¿no? Entonces es un elemento súper importante. La economía mundial en 2024 se encuentra en una etapa de recuperación y ajuste post-pandemia todavía. La mayoría de las grandes economías han logrado estabilizarse, aunque con tasas de crecimiento más moderadas en comparación con los años anteriores a la pandemia. La globalización económica, pues, también está sufriendo cambios porque los países están dándole relevancia a elementos como la geopolítica y la seguridad. Algunos elementos claves que van a tener este año es, bueno, cómo se desarrollen algunos conflictos que están latentes, Ucrania, Medio Oriente, la confrontación con China, también el avance de elementos como la inteligencia artificial, las elecciones en los Estados Unidos, que es un evento clave para el mundo y por supuesto también para Venezuela, que se van a realizar a finales de este año, también es otro de los puntos sobre los cuales hay que tener atención. En Europa también hay elecciones para el Parlamento Europeo a mitad de año y es clave allí ver los partidos que terminen dominando el Parlamento, si son partidos euroescépticos o partidos más dados a mantener los acuerdos de la Unión. Entonces estamos en un año, digamos, complejo a escala internacional y también para Venezuela, marcados por eventos electorales. Recordemos que casi la mitad o más de la mitad de la población del mundo este año va a participar en elecciones y eso es un elemento relevante en 2024. Bueno, las perspectivas económicas de Luis Oliveros, Luis Vicente León y Asdrúbal Oliveros para este 2024. Yo tengo que hacer una pausa, 7:52. A regreso vamos a conversar con Julio Castro. Vuelven las recomendaciones del uso de tapabocas y vacunación ante nueva cepa de COVID. ¿Cuál cepa está circulando en Venezuela? Al regreso conversaré con él aquí en Chili Radio. Ya volvemos. Escuchas Onda. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Son más de 107 estilos en un mismo circuito. Es un nuevo año y estos son los eventos deportivos más importantes del 2024.